Hermoso es el Señor, hermanos. Amén. Hermosa su presencia, hermanos. Que estaba orando, hermanos, se me ponía en mi corazón, hermano, que en Mateo 3, hermano, en Juan Bautista, que dice que es necesario, hermano, que vengamos, es necesario que nos hagamos chiquitos, hermano, para que el Señor crezca en nuestros corazones y en nuestras vidas, hermanos. Por eso voy a poner a pensar, hermano, que eso es lo más importante, hermano, porque lo que importa es el Señor que nos dio vida. Hermanos, sí, se pueden levantarse, hermanos, y abrir la palabra. Vamos a ir a Malaquías 3, del 1 al 3, hermanos. Un amén cuando estén ahí. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Dice la palabra: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Vamos a cerrar los ojos, hermanos, para pedir dirección en esta noche, hermanos. Padre, gracias le damos por esta oportunidad que nos ha dado para estar aquí, Señor, en esta vigilia, Señor. Señor, hemos disfrutado, Señor, su presencia, Señor. Le damos gracias, Señor, por su presencia, Señor. Es hermosa esa presencia, Señor. Le damos gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que usted, Señor, los trajo aquí, Señor. Señor, le pido que bendizca a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendizca al pastor, su familia, Señor. Bendizca a mis hermanos, todos que estamos aquí, Señor, las familias, cabezas de hogar, Señor. En esta noche, Señor, te pido, Señor, que tu palabra, Señor, que vas a traer, Señor, que sea usted, Señor, hablando, que no sea yo, Señor. Y, Señor, me escondo atrás de usted, Señor. Y tome el control usted, Señor, también de lo que se va a hacer después de esto, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El mensaje, hermanos, de esta tarde es titulado La obra que comenzó el Señor en tu vida, hermano y hermana, Él la perfeccionará y completará cuando suene la trompeta. Aleluya. Dios les bendiga, hermano. Bienvenido. He aquí, yo envío, dice su palabra en el versículo 1, mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Aquí podemos ver, hermanos, cómo está hablando de Juan Bautista, que prepararía el camino para la manifestación del reino mesiánico. En Mateo 3, capítulo 3, Juan Bautista empieza a predicar en el desierto de Judea y diciendo en el versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el capítulo 4, después que el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu,
para ser tentado, él empieza su ministerio. Y ahí en Mateo 4 dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió de Galilea y habitó en Capernaum, una ciudad de Galilea. En Mateo 4:16, el pueblo, dice la palabra, que el pueblo estaba sentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombras de muerte le resplandeció, la luz le resplandeció. Y el versículo 4:17 de Mateo dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, usted y yo estuvimos en tinieblas, esclavizados por el pecado, y teníamos un vacío en nuestro corazón, y buscábamos la manera de llenar ese vacío con lo que el mundo ofrecía, con lo que Satanás ofrecía, que era pecado. No teníamos otra salida, estábamos destinados a ir al infierno, hermanos. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado era como un río, hermanos, que arrastraba o que va hasta un lugar. El río aquí, hermano, por ejemplo, el río de Missouri, hermanos, el río Missouri. Este río tiene, no sé, hermanos, cómo le llaman en su país, pero canales, ríos chiquitos, que al final, o sea, que llegan, se conectan, pero al final llegan y se conectan al Missouri River. Y su final, y también el Missouri River a su final se conecta con el río de Mississippi, y ya de ahí llega al mar. Entonces, todos esos ríos, hermano, hagan de cuenta que son diferentes pecados. No sé en qué pecado estaba metido usted, pero podemos ponerle nombre a cada río. Tal vez estaba en drogas, tal vez en adulterio, fornicación, borracheras. Usted póngale el nombre, pero su final era la muerte eterna, hermanos. Dice Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Y vendrá, dice la siguiente parte desde el versículo 2 en Malaquías: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así como estaba profetizado, hermanos, en el Antiguo Testamento, que Jesucristo iba a venir y estar por un poquito de tiempo y morir en la cruz por nuestros pecados, así fue Él, así fue, hermanos, y fue el ángel del pacto. Mateo 26, 27 y 28 dice el Señor, la palabra del Señor: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí en Malaquías 1 también dice: y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová. Teníamos ese vacío en nuestro corazón, pero vino nuestro Señor Jesucristo y pagó el gran precio en la cruz del Calvario. Ahí derramó su sangre. Aleluya. Y se abrió el tiempo de gracia para que usted y yo pudiéramos alcanzar la misericordia. Aleluya. Qué hermoso es el Señor, hermano, que teniéndolo todo, hermano, dejó, hermano, todo por venir por nosotros, hermano. El Verbo se hizo carne, hermano. Nosotros no nos necesitaba, pero Él vio la necesidad de nosotros, hermano. Y ese grande amor que tiene el Señor, que desarrolló. Hermanos, he empezado ahorita el instituto, hermano, pero lo que hemos visto, lo que es cómo ha empezado todo, hermano, y la línea y todo el gran plan que el Señor ha hecho por nosotros. Wow, esto es, qué bendición, hermano, qué bendición. Y viene pronto el Señor por nosotros. Aleluya. Muy pronto. Y un día Cristo
un día, hermano, Cristo pasó por donde usted estaba. Personalmente, a mí me habían invitado, en 2014 me habían invitado a la casa del Señor. Y fui, tenía 17 años. Y fui, ahí el Señor me tocó y plantó la semilla. Pero la salvación nos alcanzó, hermanos. Creímos y aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador. Y confesamos nuestros pecados. Y Él empezó una obra nueva en usted. El mensaje, hermano, repito, es llamado la obra que comenzó el Señor. Él la perfeccionará y completará cuando suene la trompeta. Malaquías 3, versículo 2, continuamos allí. Dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar a pie cuando se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hemos estudiado aquí, hermanos, el libro de Apocalipsis con el hermano Jimmy, la hermana Avis, y sabemos qué destrucción, qué tiempos terribles vienen para la tierra. Y sabemos que estos son los últimos tiempos y que todos se va a terminar en fuego, hermano. Pero la iglesia será arrebatada cuando suene la trompeta, hermanos. Aleluya. Y no vamos a estar aquí, aleluya. Seremos transformados con nuevos cuerpos incorruptibles, hermanos. Malaquías 3, el siguiente parte del versículo 2 dice: porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Tus pecados fueron perdonados, fuiste hecho una nueva criatura. Pero dice Malaquías 2 que es fuego purificador y como jabón de lavadores. El Señor se fue con el Padre después de morir, resucitar al tercer día y de estar 40 días. Pero mire que se fue, pero nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo. De hecho, ayer hablamos, hermanos, estuvimos aquí en el estudio hablando sobre las funciones del Espíritu Santo, y una de ellas era limpiarnos, hermano. Dice Malaquías 3, versículo 3: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. La obra, hermano, la va a perfeccionar el Señor. La palabra refinar, hermano, en el original hebreo es tesafraf, que quiere decir fundidor, platero, refinar y prueba, y también purificado. Estuve mirando, hermano, el proceso, hermano. Estuve mirando el proceso de cómo se refina la plata y el oro. Y la plata y el oro, cuando normalmente la obtienen, viene pegado con piedras, con otros tipos de materiales. Tierra viene bien feo, hermano. Como el plomo también viene pegado ahí ¿cómo se llama? En la plata, hermanos. Y luego arden con otros tipos de metales como el plomo también y hierro. Y entonces la quebran en pedacitos y la echan en el horno. Antiguamente el horno era uno chiquito así, cuadradito, así, y le echaban la lumbre adentro, le echaban lo que es la plata y el oro, pero así cuadradito, y ardían el fuego y ponían las piedras y a derretirse. Lo quemaban, lo quitaban, lo volvían a meter al horno, lo quitaban para atrás, quitaban lo que no servía, lo probaban y lo seguían metiendo. Servía y lo volvían a meter varias veces hasta que nomás quedara el metal precioso, la plata y el oro. Y es un proceso difícil para hacer el oro y la plata. El que la está haciendo está ahí sentado
pacientemente, porque tiene que ser el tiempo correcto para poder sacar la plata. Y está ahí y cuando está lista la saca. Mira, hermano, el Señor viene a decirle algo en esta tarde, que la obra que comenzó el Señor en usted, Él la está perfeccionando y probando en su fuego, limpiándolo desde que Él entró a su vida con su palabra. Pregunta, ¿usted está metido en el horno? ¿Puede sentir las llamas que están ardiendo en su vida? Pues es necesario que estemos allí, porque Malaquías 3:3 dice que se sentará para afinar y limpiar la plata. Ese fuego del Espíritu Santo, hermano, que nos ayuda para limpiarnos, para probarnos, para prepararnos, para parecernos más a Cristo, hermanos. En Salmos 12:6 dice, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada con el crisol en la tierra, 7 veces refinada, hermano. Y por eso es necesario que el Señor nos ponga en fuego, porque Él es perfecto y quiere que seamos perfectos, hermano. Como Él está, como en esta vida vamos a ser sometidos varias veces al horno, y aún así, estando en esta carne, hermano, podemos ser limpiados y refinados para que cada vez que el Señor nos saque, nos purifique, hermano, el Señor nos saque del horno, quedamos más limpios, hermano, y más. Y la obra que comenzó en usted, Él la tiene, termine cuando suene la trompeta y seamos transformados con cuerpos incorruptibles, hermanos. Y para terminar, hermanos, vamos, si todos podemos ir, hermanos, a 1 de Corintios, capítulo 5, hermano, versículo 42 al 58. 1 de Corintios 15, versículo 42 al 58. Me dicen un amén, hermanos, que estén ahí. Dice la palabra: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se limpia o se siembra cuerpo animal, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos o de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida
es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano, hermano. Y la obra que comenzó el Señor, hermano y hermana, la perfeccionará y cumplirá cuando suene la trompeta. Amén. Dios les bendiga, hermano. Un aplauso fuerte para el Señor Jesucristo. Aleluya. Lo quería hacer, hermano, cuando empecé de darle gracias al Señor por esta oportunidad, por darme la oportunidad de traer la palabra al Señor. También le quería dar gracias a mi pastor. Gracias, pastor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.